13. Números romanos 13. Las versiones antiguas. Hemos hablado de las versiones antiguas en otros lenguajes, como la siriaca, el latín. Ahora vamos a dar más información sobre ese lenguaje. Primero que nada tenemos la hexapla, lo que se llama la hexapla de Orígenes. La hexapla de Orígenes. Y vamos a hablar sobre la hexapla más adelante, con mucho más detalles, porque es esta cosa que se llama la hexapla, es muy importante en cuanto a la batalla entre la familia pura y la familia corrupta de los manuscritos. Orígenes es el padre de la familia corrupta. También Orígenes es el padre de la interpretación alegórica. Ahora hay dos escuelas de pensamiento en cuanto a cómo interpretar la Biblia. ¿Ok? ¿Se ve, hermano? No, yo no veo. Estoy escuchando. Hay dos escuelas de pensamiento en cuanto a la interpretación bíblica. Y nosotros los premilenialistas, nosotros tomamos la postura premilenialista que tiene como la forma de pensar literal, la interpretación literal. Y la regla sencilla en cuanto a la interpretación literal es cualquier pasaje, cualquier versículo de la Biblia es literal, a no ser imposible ser literal. ¿Ok? Entonces, cuando Cristo dice que está en los cielos con las 7 candelabros y las 7 estrellas, la Biblia da la interpretación de esas cosas. Sabemos, conforme a lo que nos enseña el libro de Revelación, que las estrellas son ángeles y que las 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces, no es literal, las estrellas no son literales. No son literales los candelabros. Pero cuando dice la Biblia, Revelación 19 y 20, que habrá 1000 años del reino de Cristo, nosotros tomamos eso por literal, porque la Biblia no da ninguna otra interpretación. ¿Okay? Entonces hay dos reglas en cuanto a la interpretación bíblica literal. Número 1, es literal a no ser imposible. Y número 2, si no es literal, la misma Biblia da la interpretación. ¿Ok? Por ejemplo, y la Iglesia Católica es muy hipócrita en cuanto a estas reglas, porque ellos siempre toman todo por alegórica, metafórica. Metafórica, ¿ok? Como no literal. Pero cuando llegamos a Juan capítulo 6,
donde Cristo dice, come mi carne y bebe mi sangre, de repente dice la Iglesia Católica, el sacerdote dice, no, eso es literal, eso se llama la misa. Tenemos que comer su carne y beber su sangre. Pero el mismo capítulo 6 de Juan, versículo 63, nos da la interpretación que la carne para nada aprovecha, dice la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios. ¿Ok? En Juan 6, 63. Así que Orígenes, en página 9, es el padre de la interpretación alegórica. No toma la Biblia por literal. No era premilenialista, era amilenialista, era postmilenialista. No creía en la venida de Cristo. Creía en la Iglesia Católica. Creía en la Iglesia dominando la tierra, creciendo la influencia y poder de la Iglesia hasta que llegue el reino de Dios aquí en la tierra con el Papa en Roma sobre su cátedra de poder y una barra de hierro reinando en el lugar de Cristo. Y por eso lo que se llama la mitre del Papa tiene las palabras latinas in vicari filii Dei, que se quiere decir en lugar del Hijo de Dios. Entonces el Papa clama para sí el trono de Cristo. Y eso es el problema con la interpretación alegórica. Y hoy en día tenemos muchísimas sectas que no interpretan la Biblia literalmente. Y cuando uno no interpreta la Biblia literalmente, está abierta la Biblia para cualquier interpretación privada, particular, que surge a la vez, al momento. ¿Ok? Los testigos de Jehová toman la Biblia y lo interpretan para empatar la Biblia con su religión, su secta. La iglesia mormón toma la Biblia y interpreta todo para que encaje la Biblia con las doctrinas de ellos. ¿Ok? Entonces, nosotros como bautistas, nos conformamos a lo que dice la Biblia, no conformamos la interpretación de la Biblia a nuestra doctrina. Y cada vez que hay yo otra cosa en la Biblia doctrinalmente que nunca había visto yo me conformo a esa doctrina. ¿Ok? Dejo al lado las creencias falsas mías cada vez que la Biblia me corrige. ¿Ok? Porque la Biblia me corrige a mí, yo no corrijo la Biblia. Yo me conformo a la Biblia no se conforma a mí ni a mis creencias. Pero ¿qué hace el Papa? Conforme todo a su creencia. ¿Ok? Conveniencia. Entonces, siguiendo con página 9, las exaplas de Orígenes, las versiones siriacas. Ahora, hay muchas versiones siriacas que eran muy importantes. ¿Ok? Uno que se llama la Pesita. ¿Ok? Número 3, versiones antiguas latinas, como lo que se llama Vetus Latina, que es la versión
latina antigua, antes de la Vulgata. ¿Ok? Hay versiones egipcias, como las versiones de Memphis, en Egipto. ¿Ok? Hay versiones góticas, como la versión o la traducción de Ulfilas. ¿Ok? Las versiones armenianas. En todos estos lenguajes hay más de una sola versión. Puede tener un lenguaje 2 o 3 versiones en su lenguaje. En inglés hay como 210 versiones de la Biblia. 210 versiones de la Biblia. ¿Ok? En español hay más de 30, estoy de lo más seguro. ¿Ok? Número 6, las versiones armenianas, que provienen de las versiones sirianas. Número 7, las versiones georgianas, que es el antiguo ruso. ¿Ok? Las versiones arábicas. Las versiones eslavas. Y la Vulgata de Jerónimo. Hay muchísimas versiones de la Biblia. ¿Ok? En lenguajes antiguos. En lenguajes antiguos. Ahora, página 10. Página 10. Hermano, esas versiones esclavas, ¿por qué esas versiones esclavas? Eslava. Eslava. ¿Es un idioma? ¿Eso qué o qué? Sí. Eslava. Es como el ruso. Parecido, pero no es la misma cosa. Es como Ucrania, Checoslovaquia, Yugoslavia. Países eslavos son Checoslovaquia, Yugoslavia, Ucrania. En el idioma de ellos. Sí. Ok, continuando, página 10. Ahora vamos a hablar de la hexapla de Orígenes. Ahora, como dije ya, Orígenes es el padre de la interpretación alegórica. ¿Ok? La interpretación espiritual. Y no hay problema con interpretar la Biblia espiritualmente. Pero siempre tenemos que tomar en cuenta, por encima de todo, la interpretación doctrinal. Hay 3 interpretaciones de la Biblia. Doctrinal. Cada versículo de la Biblia tiene una de estas 3 aplicaciones o interpretaciones. Y la primera interpretación es la de doctrina, porque la Biblia es útil para doctrina, dice Pablo en 2 Timoteo 3:16. Útil para doctrina. La primera cosa es doctrina. ¿Ok? 2. La interpretación o la aplicación histórica. ¿Ok? Y 3, sí, hay una interpretación espiritual, no hay problema. Pero cuando una secta como Testigos de Jehová o la Iglesia Católica toma la interpretación espiritual propia de ellos y con esa interpretación espiritual la aplican a su iglesia, a su secta, como literal, como doctrinal, eso confunde y condena al pueblo de esas sectas al infierno, normalmente. Tenemos que interpretar la Biblia doctrinalmente por encima de todo. Y sabemos que hay partes de la Biblia que no se aplica doctrinalmente a nosotros los cristianos en la época de la iglesia. Por ejemplo, dice Éxodo 12 que tomen los hijos de Israel, los israelitas, un cordero, un macho, limpio, sin mancha, y lo degollaran y lo sacrificaran como holocausto en el altar.
cómo eso me explica a mí doctrinalmente? Imposible, eso no me explica a mí. Yo soy un cristiano, ya tengo mi cordero sacrificado, ¿ok? Inmolado en la cruz, ¿ok? Yo no tengo que sacrificar a ningún animal en ningún altar, en ningún lado del mundo, especialmente Jerusalén, que en este momento se llama, según el libro de Revelación, Sodoma e Egipto. ¿Ok? Entonces, Orígenes, el padre de la interpretación alegórica, nació en el año 184 y murió en el año 254 después de Cristo. Y supuestamente fue criado en un hogar cristiano. Pero nacer con padres cristianos no hace a nadie salvo. Y años después clama haber tenido otra conversión, dice él, a una comprensión de la doctrina correcta. Que para él fue la regeneración bautismal. ¿Ok? Para Orígenes, la doctrina correcta fue bautizar, rociar a niños a la salvación de las almas de ellos. ¿Ok? Rociar al pueblo para salvarlos, para impartir gracia al recipiente de ese rocío de agua. Él dijo que el bautismo infantil es la fuente apostólica del cristianismo. ¿Ok? Él fue entrenado por Clemente de Alejandría. Estamos ubicados ya. ¿Dónde está Alejandría? Está en Egipto. ¿Ok? La Biblia dice que Cristo fue llamado fuera de Egipto. Egipto es tipología del mundo, como ya sabemos. Orígenes fue ciudadano del norte de África y pasó casi toda su vida en Alejandría. Estaba obsesionado con la filosofía griega. Nunca en su vida fue literalista de la Biblia. Nunca. Él llevaba consigo una pandilla regular de taquígrafos, escribas, escritores, y los utilizaba para el propósito de corregir la Biblia. Entonces, él era corregidor o arreglador de la Biblia. Como mencioné ya, yo no corrijo la Biblia me corrige a mí. Amén. Me arregla a mí. Amén. No hay ningún registro de que alguna vez ganó a alguien para el Señor Jesucristo en toda su vida. No era cazador de almas. No era ganador de almas. Él nunca vaciló en corregir la Biblia donde él no estaba de acuerdo con ella. Si no estaba de acuerdo con la Biblia, la corrigió. La cambió. ¿Ok? Hoy en día es reconocido Orígenes por los eruditos conservadores y los liberales como el gran traductor. El gran traductor. También dicen de él que fue
entre comillas, adelantado en su tiempo. También dicen, entre comillas, que él era el primer gran científico de exégesis. Exégesis. ¿Qué es exégesis? Interpretar la Biblia. ¿Ok? Pero nunca literalmente. Conforme a su propio criterio. También dicen ellos, entre comillas, que era el gran cotejador científico de las escrituras. También dicen ellos, los eruditos, la erudición moderna, dicen ellos de este Orígenes, dicen entre comillas que era el primer gran erudito de la Biblia. Ok, era más adelantado que yo, más al día que yo, porque yo soy un pobre estudiante de la Biblia. ¿Y tú? Ok. Hay 4 cosas que Orígenes no era. Número 1, no era creyente de la Biblia. ¿Ok? Número 2, no era ganador de almas. Número 3, no estaba de acuerdo con Jesucristo en la cuestión del canon del Antiguo Testamento. Y número 4, no era capaz de interpretar el griego del tercer grado en la escuela. ¿Ok? Ahora, él produjo una cosa que se llama la hexapla. La hexapla, estamos en letra A, página 10. Letra A, página 10. La hexapla, anota ahí, simplemente fue un libro que contenía 6 versiones del Antiguo Testamento. 6 versiones del Antiguo Testamento. Estas 6 versiones fueron colocadas en columnas verticales con 3 versiones anónimas, ocasionalmente puestas después de la 6ª columna. Pero básicamente 6 columnas. Ahora, el primer columna fue el Antiguo Testamento en hebreo. La primera columna de la hexapla fue el Antiguo Testamento en hebreo. Número 2, una transliteración del mismo con letras griegas. ¿Ok? Ahora, para explicar lo que se llama transliteración, vamos a dar, por ejemplo, la palabra griega baptizo. ¿Ok? Ahora, una transliteración de esta palabra baptizo en griego parece o luce como esto en español. Bautismo. ¿Ok? Bautismo. No es una traducción, es una transliteración. ¿Ok? Ahora, la segunda columna de Orígenes, la hexapla de Orígenes, era esta transliteración del hebreo con letras griegas. ¿Okay? Número 3, o la tercera columna, era el Antiguo Testamento en griego de Aquila, que era otro padre de la iglesia. Número 4, el Antiguo Testamento en griego de Symmachus. ¿Okay? Número 3, de Aquila, A-Q-U-I-L-A. Número 4,
el griego de Symmachus. La quinta columna, la famosa, era el griego de Orígenes, que es la Septuaginta. ¿Okay? Y la sexta columna era el griego de Teodosio. ¿Okay? Tenemos las últimas 4 columnas de la hexapla en este orden: Aquila, Symmachus, Orígenes y Teodosio. Ahora, la quinta columna de Orígenes, estamos en letra B. La quinta columna de Orígenes es una traducción del Antiguo Testamento al griego clásico, koiné, griego clásico. Y Orígenes, como el Vaticanus, usa la ortografía de los tiempos antiguos. ¿Ok? Entonces lo que pasó, Orígenes altera la ortografía del griego koiné de la Biblia con el griego clásico. ¿Okay? Así como el Vaticano y el Sinaíticos también fue cambiado la ortografía de aquellos manuscritos al koiné. Entonces, Orígenes estaba manipulando el texto griego. ¿Okay? Vamos a ver eso en un momento de una manera muy clara. Es decir, que la ortografía del primer siglo es preservada en los manuscritos usados por Erasmo y no por Orígenes. ¿Ok? Ahora, esta quinta columna de Orígenes es muy importante, porque la erudición moderna tiene que admitir que la quinta columna de Orígenes es la Septuaginta. Bueno, pregunta, ¿y por qué eso es importante? Cuando tienen que admitir que la quinta columna de Orígenes era la misma Septuaginta, ¿por qué eso es importante? Porque la erudición moderna dice dos cosas. Número uno, que la Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento hecha antes de Cristo. Y número dos, por eso los cristianos, los apóstoles y Cristo sí mismo utilizaban la Septuaginta en vez de utilizar el hebreo. Y eso es la mentira más grande de los tiempos modernos. ¿Ok? Eso es pura mentira. Cristo nunca tuvo ningún texto griego del Antiguo Testamento. Nunca. ¿Ok? Y yo voy a dar la prueba en un momento. ¿Ok? Sí, señor. La primera columna era de los masoretas. La primera columna de la hexapla. Bueno, los masoretes o los masoretas no vivían hasta los siglos VII y VIII. Entonces, sí era el hebreo puro en la primera columna, es verdad, pero no era el texto de los masoréticos todavía. Ah, ok. Pero la primera columna podríamos decir que era la mejor. Sí, tiene que ser. Solamente que ya la pone en duda poniendo otras 5 al frente. Sí, y yo creo que el propósito de Orígenes en producir la hexapla fue nada más corregir el hebreo
o mostrar que el hebreo tenía defectos. Corregir la primera columna. Exactamente. ¿Ok? Con la Septuaginta. O con el texto que él prefiere. Vamos a decir eso mejor. ¿Ok? Ahora, la Septuaginta. Página 10. Número romano 15. XV. La Septuaginta. Según la erudición moderna, la Septuaginta fue una traducción griega autorizada del Antiguo Testamento hecha en Alejandría cerca aproximadamente del año 250 antes de Cristo por 72 judíos. ¿Ok? Dice la erudición moderna. Vuelvo a repetir. Dicen ellos, entre comillas, la Septuaginta fue una traducción griega autorizada del Antiguo Testamento hecha en Alejandría en los años 250 antes de Cristo, en los años 250 antes de Cristo. ¿Ok? Dicen que fue hecha esta traducción griega del Antiguo Testamento por 72 judíos, 12 de cada tribu. De cada tribu. Ahora, letra A. No hay evidencia para sostener este mito de la Septuaginta, esta leyenda. No hay evidencia. Pero el joven ministro en la universidad, en el seminario, al recibir esta información de sus profesores, debe asumir o presumir, número uno, que hay una traducción completa del Antiguo Testamento en griego antes del tiempo de Jesucristo, como ya hemos dicho. Número dos, que esta fue la traducción usada por Jesús y los apóstoles. Okay. Y número tres, puesto que esta traducción contiene la apócrifa, Jesús y los apóstoles la aprobaron. ¿Ok? Que era para ellos la Biblia. La correcta, la inspirada, la palabra de Dios. ¿Ok? Pero letra B, nosotros que tenemos más sentido común, sabemos, número uno, que la leyenda completa de la Septuaginta está basada en una sola escritura que se llama la Carta de Aristeas. La Carta de Aristeas. La Carta de Aristeas. Número dos, hay una sola mención del Pentateuco siendo traducido al griego bajo Ptolomeo Filadelfo. Dijo Eusebio. Una sola mención del Pentateuco siendo traducido. No hay evidencia en manuscrito. No hay fragmentos, papiros, pergaminos, nada. No existe. Pero hay una mención del Pentateuco siendo traducido al griego. 3. Filón de Alejandría, un gnóstico judío negador de la Biblia, menciona la traducción
de la Septuaginta, diciendo que los traductores estaban inspirados por Dios. Pero esto era después de Cristo, no antes de Cristo. Inspirado, pero por el diablo. El escritor de la carta de Aristeas era un impostor. ¿Quién era? Era un cortesano de la corte de Ptolomeo el segundo. Un cortesano en la corte de Ptolomeo el segundo. No venía ni nombre. No tiene nombre. Cortesano de la Un cortesano de la corte de Ptolomeo el segundo. Esta es la única mención, estas son las únicas menciones de una traducción griega del Antiguo Testamento. Y como dije, no hay ningún fragmento, papiro, pergamino, manuscrito, no existe, ¿ok?, de un Antiguo Testamento antes de Cristo, en griego. Y el profesor Kahle, K-A-H-L-E, Kahle, el profesor Kahle, página 11, número 5, el profesor Kahle dijo que nunca existió, entre comillas, nunca existió tal cosa como una Septuaginta precristiana. Es decir, que no todo el mundo cree este mito, esta mentira. Digo, ¿nunca existió una Septuaginta? Nunca existió tal cosa como una Septuaginta precristiana, entre comillas. La evidencia interna de la Septuaginta es la prueba clara, contundente y fuerte de que esta Septuaginta no puede haber existido antes de Cristo. Es triste que en esta clase no podemos entrar en la prueba, porque es fuerte. ¿Ok? Letra C. Al investigar la carta de Aristeas, podemos ver la siguiente información interesante. Número 1. Dice la carta de Aristeas que había 72 traductores. Pero la traducción se llama la Septuaginta y la palabra septuagésimo se quiere decir 70. No 72. Entonces, ¿cómo sacan los eruditos la palabra, el número 70, o lo designan así, LXX, que es el número romano 70? ¿Cómo sacan Septuaginta de 72? ¿Dónde están los otros dos traductores?
faltan 2 traductores, ¿no? El anticristo. Papa. Marco Pérez. Otra cosa. Paco Pérez. Número 2. ¿Cómo ideó Aristeas 12 tribus? Porque él dice, hay 12 traductores de cada tribu. No, que hay 6 traductores de cada tribu. ¿Ok? Pero ¿de dónde proviene estas 12 tribus? Porque en el año 250 antes de Cristo, solamente el Dios Altísimo sabía en dónde estaban los 12 tribus. Fueron llevados a Babilonia. Los 10 de Israel fueron llevados por Sennacherib en el año 700 pico antes de Cristo. ¿Ok? Y todavía hasta la fecha las 10 tribus de Israel están perdidas. Y los de Judea, las tribus de Judá y José, fueron llevados cautiverios a Babilonia. Y luego volvieron, pero ¿quién sabía en dónde estaban las 12 tribus de Israel? Solamente Dios en el cielo. ¿Cómo ellos pueden agrupar 72 traductores, 6 de cada tribu? ¿Cómo sabían eso? Era imposible. 3. Porque un grupo de traductores de las 12 tribus traduciría el Antiguo Testamento en griego cuando a la sola tribu de Leví se le confió el trabajo de ser guardiana de las Escrituras. Conforme a Deuteronomio 31, 25 y 26, Deuteronomio 31, versículos 25 y 26, y capítulo 17, 18, Malaquías 2, 7, y el escriba diligente de Esdras 7, 6 era un levita. Es la tribu de Levi que tenía la responsabilidad de mantener, guardar, escribir las escrituras, no las 12 tribus en Egipto. Y eso es la cosa peor de todo esto, que esta es una traducción hecha en Egipto, no en Jerusalén. Esto es por mitología, pura mitología. Si existía esta traducción griega del Antiguo Testamento, estoy lo más seguro que Jesucristo nunca compartía. 4. Aún un pastor cubano de la Convención Bautista de Cuba Oriental, el expresidente Eliezer Prieto, dice, entre comillas, hacia fines del siglo I después de Cristo, el texto y el canon del Antiguo Testamento fueron definitivamente fijados por los judíos. Amén. En Palestina. Amén. Y la versión de los 70 no pareció cumplir las exigencias de su criterio. Pronto se negó la seguridad de esta versión y la oposición de los judíos se convirtió en un odio profundo. Cierra comillas. Los judíos para nada aceptaban la Septuaginta, para nada. Es una falsificación. Eso lo dijo Eliezer. Es lo que dijo. Pero la versión 60 proviene de la Septuaginta.
No. ¿No? Pero, bueno, se puede decir que una de las raíces de la 60 es la Septuaginta. Una de las raíces. No, me refiero porque Eliezer defiende la 60 como... No, por supuesto. Él dijo esto cuando era graduado de seminario. Ah, ok. Yo tenía su tesis. Ah, ok. Okay. Yo no sé qué dice ahora. Yo estaba jubilado y no dice nada. Ahora está tranquilo. Está tranquilo, está archivado. Pero su tesis que encontré yo en la biblioteca del seminario. ¿Ok? El hermano de él fue pastor de nuestra iglesia. Sí, en Ciego. En Ciudad. Ok. Gilberto Prieto. Oh, ok. Bueno. Ahora. Bueno, vamos a parar ahí. ¿Hay otras preguntas? Estoy perdido ahí. Evidencia de los manuscritos. Estamos averiguando cómo hemos adquirido las Biblias modernas y nuestra amada Biblia. Eso es lo que estamos averiguando. Ok, ¿no hay preguntas? 10 minutos de receso.